Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué placer y qué privilegio es poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en tu programa Cómo dar a conocer a Jesús, en el segmento Hablando con los Ministros. Y hoy vamos a hablar de la salvación, ese regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy tenemos con nosotros, es un privilegio, un placer tener este hermano, este evangelista, este hombre de Dios que se ha levantado en estos tiempos a predicar el evangelio. Jeffrey Ramos está con nosotros y con ustedes. Muchísimas gracias, Jeffrey, por aceptar, por estar ahí compartiendo. Vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Gracias, Jeffrey, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor y un privilegio compartir con todas esas personas que nos sintonizan en este momento a través del segmento Hablando con los Ministros y su programa Cómo dar a conocer a Jesús TV. Muchas gracias. Gracias. También, así como ustedes vieron en el comunicado que pasamos a través de nuestras redes sociales, que el predicador, evangelista Humberto Ulises, por problemas personales no pudo estar con nosotros, pero gracias a Dios que pudo, ¿verdad?, como darle el turno a Jeffrey Ramos para que estuviera con nosotros hablando de este tema, la salvación. Y antes de continuar, darle el desarrollo a este tema, vamos a levantar un clamor al Señor y queremos, Jeffrey, que tú nos honres con esa oración, por favor. Amén, claro que sí. En el nombre de Jesús oramos. Padre amado, Dios de los cielos, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tú nos brindas de exponer tu palabra por estos medios sociales, Señor. Gracias porque tú has hecho propicio este tiempo para hablar de un tema tan importante como es la salvación, la cual está revelada en tu santa y bendita palabra, Señor. Te pedimos que seamos instrumentos, Padre, aptos para que tú nos uses y que no seamos nosotros hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo por medio nuestro, trayendo la revelación a las personas que nos sintonizan. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Jeffrey. Y vamos a estar en este momento, ¿verdad?, hablando sobre la salvación. Aquellos que se conectan, comparta la transmisión, comente, dele me gusta. Vamos a empujar este evangelio para que se siga expandiendo en todo el mundo. Nosotros todos somos instrumentos para llevar ese evangelio a más personas y que más familias sean salvas. Y vamos a darle, ¿verdad?, todo el desarrollo a este tema y espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Jeffrey, te tengo una pregunta acá. ¿Qué es salvación? ¿Qué es la salvación? Bueno, según el cristianismo, los cristianos entendemos la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. Ahora bien, me gustaría también citar una definición que nos brinda el autor Rad Masher en su obra Entendiendo la Teología Cristiana, donde él nos dice, cito: la palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona o grupo de personas de una situación de peligro y restrictiva donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Y esta es una definición súper interesante porque al final nos señala que la humanidad no era capaz por sí misma, no había nadie que fuera capaz de salvarse a sí mismo. Por eso Dios se hace un intercesor por nosotros, por la persona de Cristo, y así puede otorgar la salvación a la humanidad. Tremendo. Es que, todavía hay personas que no entienden este gran misterio de la salvación, que ellos piensan que con su fuerza ellos lo van a poder lograr. Y mira lo que tú nos hablas, ¿verdad?, a través de esta anécdota, ¿no?, se puede decir, o a través de esta reflexión. Pero también comenzando
cómo se da la necesidad, Jeffrey, de que el ser humano necesite una salvación. Tú puedes ayudarnos un poco con eso, porque yo también tengo unos versículos que podemos tocarlo en este momento para refrescarle a la gente que antes ellos no tenían esa necesidad de salvación. Claro que sí, todo inicia cuando el hombre desobedece a Dios y da a luz al pecado. Cuando el pecado llega al hombre, entonces hay una desconexión con Dios y se hace necesario que exista o que se dé una salvación para reanudar ese vínculo que se había perdido entre Dios y el hombre. ¡Wow! Tremendo. En Génesis, capítulo 1, versículo 26, podemos ver, y se lo voy a leer, 26 y 27 y 31. Escucha lo lindo, todo lo bonito que Dios creó para el ser humano. Génesis 1, 26 y 27 y 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Escucha bien cómo Dios afirma lo que hace. Aquí no había necesidad de salvación. La necesidad de salvación se cree en el versículo 3, versículo 23. Y Jeffrey acaba de decirlo. ¿Por qué? Por el pecado. Porque Dios toma al hombre y lo saca del huerto y lo pone en la tierra en la cual él fue tomada. Y de aquí en adelante vamos a seguir todo lo que Dios hizo a través del hombre para volverlo a rescatar. Y eso no queda de mí, eso queda de este evangelista que hemos invitado, Jeffrey Ramos, que está con nosotros. Y tú que te estás conectando en este momento, no dejes de compartir la transmisión, no dejes que otro sea bendecido, pero también no te desconectes, siéntate, toma tu apunte, porque Dios va a hablar a tu vida. Estamos hablando de la salvación. Jeffrey, ¿y cómo se manifestó la salvación de Dios en el Antiguo Testamento, según nosotros lo que tenemos aquí y podemos leer de la palabra? Bueno, como tú señalabas, en el libro de Génesis, capítulo 1, se narra la historia de la creación, cuando Dios hace al hombre y lo hace bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. El hombre en un momento el camino se corrompe y se desvía del camino, pero Dios en el principio lo hizo bueno, y eso es muy importante que sea señalado. Entonces, luego que el hombre se aparta de esa presencia de Dios hermosa que tenía en el principio, entonces Dios, queriendo reconciliarse con el hombre, hace un pacto con la humanidad y le entrega unas leyes y unos mandamientos para que el hombre los obedezca, y por medio de estos entonces sea salvo. Eso es lo que conocemos como las leyes, como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde están los conocidos 10 mandamientos, donde hay una serie de rituales y sacrificios que hay que hacer para acercarse a Dios, cómo una persona peca y entonces tiene que traer un animal, y ese animal tiene que ser sacrificado en nombre de esa persona para que el pecado, ¿verdad?, pase a ese animal y entonces alcance misericordia a los ojos de Dios. Dios dejó un sistema establecido que nos indica a nosotros que ama a la humanidad desde el principio y que no quiere que el hombre se pierda, sino que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Y ese es el mensaje que nos da el Antiguo Testamento, esa premisa antes de que llegue nuestro Salvador Jesucristo a la tierra. Wow, tremendo, Jeffrey. Mencionar todo eso, ese episodio de cómo Dios sacó al pueblo de Israel, porque hoy en ese momento estaba también lo que era la salvación del ser humano todavía, ¿no? De su alma, porque eso es lo que Dios necesita, que el ser humano se salve, que su alma se salve,
y no vaya a una condenación eterna. Ahora bien, no se mencionaba así en el Antiguo Testamento como condenación eterna, como una salvación espiritual, sino que vimos a Dios literalmente salvando a un pueblo, a una nación que hoy queda registrada, pero no fue una nación que desapareció, es una nación que está ahí todavía, como es la nación de Israel. Los milagros, la maravilla que Dios hizo, cómo usó hombres y mujeres para mostrar su poder en ese momento. Jeffrey, ¿tú puedes mencionarme una historia de esas emocionantes que tiene el Antiguo Testamento acerca de la salvación visible que hizo Dios al pueblo de Israel? Claro Disculpa, sí. te voy a aprovechar, Jeffrey, al máximo, porque esa gente que está ahí está expectante porque quiere saber más de la salvación. Claro que sí, aprovechamos la oportunidad para bendecir al pueblo de Israel, a la nación que Dios escogió desde hace tanto tiempo para glorificar a Dios, para ser su pueblo escogido y mostrarnos a todas las demás naciones que hay un Dios. Y esa nación da testimonio. Tú decías que aún está vigente. Sí, es una nación libre e independiente, Israel, y da testimonio de que Dios es real, de que no es un cuento, de que Dios muchas veces la ha librado. Y una que recuerdo siempre es cuando llegó una época difícil al mundo, llegó una época de hambre, llegó una época de sequía, pero Dios antes de todo esto había orquestado que uno de sus siervos, llamado José, llegue por medio de sus hermanos que lo vendieron en esclavitud, llegue a Egipto. Y esto es una historia impresionante porque a veces pasa y pensamos que es malo, Dios lo usa para un bien mayor. Amén. Y José llega a este pueblo como un esclavo y pasa muchas vicisitudes, hasta estuvo preso injustamente. Pero luego de esto, Dios lo saca de la cárcel y lo pone como segundo al mando de esa gran nación. Muchos dicen que era la nación más grande y más poderosa de esa época, Egipto, para que su pueblo, en medio de esa hambruna que había en el mundo, pudiera salvarse. Dios salvó a la nación de Israel en ese momento por medio de ese hombre que acogió a sus hermanos y a su padre dentro de Egipto, dentro de esta nación. Y ahí ellos se multiplicaron, como sabemos, y nos dice la historia, y ahí el pueblo de Israel se fortaleció. Eso es maravilloso, wow. Cómo Dios salvó su pueblo en esa época. Terrible, terrible. Y así hay montones de historias que podemos ver cómo Dios se glorificó. Ahora bien, eso es en el Antiguo Testamento, pero también el Antiguo Testamento nos menciona a través de algunos profetas como Isaías, Jeremías y otros, esos profetas mesiánicos, ¿no? Que hablaron de Jesús, Jeffrey, para montarse luego a otra historia de salvación, pero ya era una salvación como global, porque antes en el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel y cómo, porque era como una historia de ellos, ¿verdad? Sí. Hasta que viene como esa manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue esa manifestación, Jeffrey? Porque aquí yo tengo algunos también versículos que nos habla de ese Jesús y de ese Salvador del mundo. Así que yo quisiera que, ¿cómo se manifiesta, Jeffrey, esta salvación en el Nuevo Testamento? ¿Y qué nos toca a nosotros de este lado en el siglo XXI? ¿Qué debemos nosotros de hacer en este momento y cómo obtener eso, Jeffrey? Claro que sí, saliendo del Antiguo Testamento, sabemos que esas leyes y esos rituales que mencionábamos al principio eran una tipificación de lo que Dios quería hacer con toda la humanidad y todos los pueblos. Dios quería que el ser humano se regenere por medio de una serie de mandamientos, pero estos mandamientos no fueron eficaces, no por los mandamientos, dice la carta a los Romanos, sino por la debilidad del hombre en cuanto al pecado. Sabiendo Dios esto, entonces, desde el profeta Isaías, Jeremías, Dios comienza a anunciar a su pueblo Israel de que vendría un Salvador. Pero este Salvador no iba a venir solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. El ungido venía a traer salvación y vida eterna
a toda la humanidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento menciona la buena nueva de salvación, la historia más hermosa que nuestros oídos pueden escuchar y la que, ¡aleluya!, y la que conforta nuestro corazón aún en momentos de dificultades como estamos viviendo hoy. Y la buena noticia es que aunque el ser humano no puede cumplir con todas las leyes que el Señor le había dado a su pueblo Israel, como el ser humano es incapaz, entonces Dios orquesta un plan maravilloso y decide él mismo encarnarse, como dice el Evangelio de Juan, que el verbo se encarnó, el verbo se hizo carne y vino y habitó entre los hombres. ¿Y para qué vino y habitó entre los hombres? ¿Para qué vino? Querido amigo, vino a salvarte a ti, a salvarme a mí y a todos los que nos están viendo. Díceselo más fuerte, porque hay gente que no lo entiende eso. Hay gente que no entiende. Díceselo más fuerte. ¿Para qué fue que vino el Redentor, el Salvador del mundo? Amén. El Hijo de Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Es decir, Él vino a morir en nuestro lugar para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna y a que tengamos acceso libremente a estar nuevamente en la presencia de Dios. Aleluya. Nosotros debíamos pagar. Él vino y lo pagó por nosotros. Wow. ¿Y tú crees, Jeffrey, que hubiese dinero en el mundo con todas las riquezas que tienen las naciones que Dios lo puso, ¿no?, en la creación? ¿Tú crees que recogiendo todas esas riquezas se hubiese pagado para que una persona se salve? Uno, Jeffrey. Pudiéramos vender el planeta Tierra completo con todo lo que tiene y no daría. Faltaría muchísimo. Wow, tremendo. No, y mira, hay algo que me emociona. Yo estoy emocionado con este tema porque es que la salvación, o sea, tiene que producir gozo en el ser humano. La salvación no puede ser un tema que pase por nosotros y punto. O sea, tú sabes lo que alguien da su vida. No voy a seguir porque es que eso está. Mira, Lucas capítulo 2, versículo 11. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Okay. Esto es un sello para las personas que dudan todavía de que Jesús es el Salvador del mundo. Adelante, Jeffrey, síguenos enriqueciendo con este maná. Algo muy importante con este versículo que tú acabas de leer es hablar un poco por medio de qué tenemos la salvación. Porque la salvación no es algo que yo lo obtengo por un medio mío. No es por ahí. La salvación yo la obtengo en los términos de Dios, como está establecido en las Sagradas Escrituras. Y vamos a volver a leer ese texto porque es hermoso ese texto. Dice Lucas capítulo 2, versículo 11, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, el único Salvador que tiene la humanidad, no hay otro. El único Salvador que tiene la humanidad se llama Jesucristo. Aleluya. Mira, hay gente, es que están entrando personas, porque si usted ve esta transmisión, conéctese de una vez para que usted arranque desde el principio. Estamos hablando de la salvación, a ti que te está conectando en este preciso momento. Mira, voy a hacer Jeffrey, voy a hacer un recuento rapidísimo, porque de verdad que el tiempo apremia. Mira, venimos hablando de la salvación, estuvimos tocando Génesis capítulo 1, versículo 26, del 26, 27 y 31. Estuvimos hablando de cómo Dios se manifestó a través en el Antiguo Testamento, cómo mostró su salvación al pueblo de Israel. Era una salvación física, a través de guerra, de conquistar tierras, cómo habló a través de los profetas de ese Mesías, de ese Jesús que nos salva, cómo estábamos hablando de la salvación, dando esta definición, ¿verdad?, cortica de la salvación que Dios le ha dado al ser humano. Y ahora estamos hablando de la salvación en el Nuevo Testamento, ya con una manifestación de Cristo. Y estuvimos tocando Lucas capítulo 2, versículo 11.
Hoy ha nacido el Salvador, ¿verdad? Como estuvo leyendo Jeffrey, en la ciudad de David, en Belén. Pero los fariseos pensaron, cuando ellos hablaban de ese Salvador que venía a libertar a Israel, a morir por su pueblo, por su tierra, sacarlo de la esclavitud de los romanos y de todas las naciones que querían apoderarse de esta tierra. Y dice, ellos pensaron que iba a venir este rey con esplendor, del linaje de David, que iba a tomar el trono, que iba a unificar las tribus nuevamente. Pero ellos no sabían que le estaban hablando de una salvación espiritual, de una vida eterna que ya estaba programada desde el principio. Cuando el hombre salió, ese Adán decidió pecar, desobedecer a Dios, y Dios implementó a Cristo que viniera a morir por cada uno de nosotros. Jeffrey, pero hay otros versículos, no sé si tú querías seguir tocando acerca, porque estabas diciendo algo, escúchame por interrumpirte, por favor, adelante. No. Decíamos que me gustó mucho esa intervención y ese resumen, porque los grupos religiosos de la época de Jesús esperaban a otra persona, esperaban a alguien lleno de gloria, y no reconocieron en la humildad de Dios, no reconocieron su gloria y su señorío. Y ese es un ejemplo que Él nos dio cuando vino al mundo, de que realmente el que quiera ser el mayor es el que sirve, porque Él no vino a ser servido, Él vino a servir, Él vino a enseñarnos el camino más excelente, el camino de la puerta estrecha, que es el que nos lleva a la salvación. Podemos continuar. Amén, muchísimas gracias. Jeffrey, y mira que algo tan lindo que habla Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, versículo 14, dice aquí, déjame ver, no, perdón, el 15 voy a leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Jeffrey, ¿qué tú puedes comentarnos de esto? Esto lo dice claro, ¿verdad? Pero yo sé que hay algo en tu corazón que va a ministrar a muchas personas que están ahí oyendo esto ahora mismo. Claro que sí, el apóstol Pablo escribe desde su corazón, exaltando la salvación a través de Cristo, de que no hay ninguna otra persona en quien la humanidad pueda alcanzar la salvación, como decíamos algún momento, y a quien Él vino a salvar. Es lo que trata de explicar Pablo aquí. Él no vino por los sanos, Él no vino por los que estaban bien, Él vino a salvar a toda la humanidad, a los enfermos, a los pecadores, a los asesinos, a todo el mundo, porque lo que Dios quiere del ser humano es que tenga un arrepentimiento genuino. Eso sí es verdad. No hace acepción de personas para salvar. Dios no ve si tú tienes una posición económica, Dios no ve color de piel, raza, Dios no ve nacionalidad. Dios solamente quiere ver un corazón que le crea, que reconozca que es pecador, como dijo Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. Wow. Para demostrar su gracia salvadora y salvar. Es que Jeffrey, es que yo no entiendo cómo es que se lo vamos a dibujar a las personas, ¿verdad? Porque ya hay muchos que han entrado a esta revelación de la salvación por medio de Cristo Jesús, pero hay otros que todavía no lo entienden. Incluso hay personas que se están condenando, que dicen, yo he sido demasiado malo para salvarme. Mire, el ser cristiano, seguir a Cristo no es para mí, porque es que yo he sido muy malo. Y hay tanta gente en este momento siendo condenado ellos mismos por sus pensamientos, que uno no sabe, porque la palabra es tan y tan clara que solamente es entrar a ella. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a esa gente de ahí, Jeffrey? En este momento, ¿qué palabra, qué versículo usarías tú en este instante para que en el nombre de Jesús ese yugo sea roto? Amén. Voy a utilizar una cita que está en el libro, en la carta escrita a los Efesios, capítulo 2. Y tú que me escuchas, presta especial atención a este pasaje porque es vital para tu salvación y para la salvación de toda la humanidad. Inspirado por Dios, Pablo escribe lo siguiente y dice:
Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga que me escuchas, que la salvación no depende de tu vida antigua. La salvación no depende de lo que tú hayas hecho, no depende si tú has sido malo, no depende de lo que tú puedas hacer ahora. La salvación es un don de Dios, es un regalo que Él te da gratuitamente por gracia. Y lo único que necesitamos hacer para obtener esa salvación de Dios es creer en que Él envió a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos del pecado. Wow, santo Dios. No depende de una obra que podamos hacer, no depende de que vayamos caminando de aquí a muchísimos kilómetros, no depende a sacrificio, no. Depende de recibir ese regalo que Dios te da gratuito. Nadie lo puede vender. Yo no lo puedo vender nadie, porque nadie tiene el valor para comprarlo. Solamente recibe por fe y para fe, como está escrito. Wow. Santo Dios, Jeffrey, yo siento la presencia de Dios. Yo siento correr, yo siento volar, porque es que yo sé que hay personas que la salvación ha llegado a su casa hoy. Mira, que están derramadas en lágrimas, que están siendo tocadas de una manera sobrenatural. Hay personas en este momento que se decían ser ateos, pero hoy se le ha caído esa venda. Así como Pablo, estaban confiados en lo que ellos creían, en lo que ellos hacían, en lo que ellos seguían, y lo hacían con esmero y lo hacían con fuerza, pero un día fueron tumbados de ese caballo. Un día fueron abiertos esos ojos y vieron que había un Salvador. Y así mismo están escuchando la voz de Dios que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señores, en Lucas, vuelvo a Lucas capítulo 19, versículo 10. Oye lo que dice Jeff. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ningún ser humano tenía ni podía obtener la salvación. Lo que tú estás viendo hoy en la tierra, lo que tú estás viendo hoy, no es todo lo que es. Fue un regalito que Dios nos dio, ¿verdad? De ver tantas bellezas naturales, tantas cosas, visitar tantos países, tener tantos privilegios en la tierra. La Biblia dice que eso es pasajero. Hay algo más lindo, hay algo más poderoso que Dios tiene para ti, pero se obtiene a través de Cristo. Y, ay Dios, dale Jeffrey, porque esto es tuyo, este espacio es tuyo, esto no es mío. Yo simplemente soy ahora haciendo como un intruso. Adelante, Jeffrey. Gracias, Ronnie. No, explicarle a la gente otro punto muy importante, y quiero leerles un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. Lo buscamos rapidito. Y dice así: Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ay. Bueno, esto adelante, Jeff. Leo este texto porque solamente hay un camino que puede llevarnos a la salvación. Hoy vemos que hay muchísimas religiones en el mundo, y no venimos hablando en este momento de religión. Hay muchas formas en que la gente habla de cómo acercarse, pero debemos chocar con la verdad de las Escrituras y entender, como escribió aquí Lucas, que nos dijo que solamente en Jesucristo hay salvación. Cuando Jesús hablaba acerca de esto, él decía: la puerta de la perdición es ancha y muchos son los que entran por ella, mas la puerta de la salvación es estrecha, es angosta, y pocos son los que se salvan. ¿Y por qué Jesús decía esto?
Sabiendo él todas las cosas, él sabía que los hombres tratan de buscar medios que los lleven a la salvación, pero no hay 2, ni 3, ni 4 medios, solamente hay uno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amigo, necesitas que Jesús entre a tu corazón y te llene de gozo y te llene de felicidad y tú des frutos de salvación. Ay, Dios mío, eso es una gran realidad. Jeffrey, ¿cuánto necesitamos eso? Pero ¿cuántas personas se creen tan salvas y tan inofensivas que porque no matan, no roban, no beben, creen que no tienen necesidad de arrepentirse? Todos los seres humanos, escúcheme bien, necesitan confesar, creer en su corazón que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabe lo que me impacta de Jesús cuando Él viene a la tierra? Que hay personas que vienen con condiciones. Es más, lo voy a decir un poco más allá. Hay personas en los hospitales en este momento que no han recibido su sanidad porque no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador todavía. Porque mire, todos los enfermos que se tocaron con Jesús fueron salvos y fueron sanos. Lo primero que Jesús hacía era: tus pecados te son perdonados, o eres salvo. Y yo tengo por aquí, esta cosita por aquí, déjeme ver. Esto es un flotador o un salvavidas, como usted quiera decirle. Yo sé que esto le ha preservado la vida a muchos niños, porque son los que lo usan, ¿verdad? Aunque yo no sé nadar y si está muy hondo también lo necesito usar. Pero este salvavidas hoy está representando esa salvación que viene por medio de Cristo Jesús. Si usted no se sube en él, el mundo no tiene nadadores. No. Es necesario, es más, es obligatorio usar el salvavidas para usted poder llegar al cielo, para usted poder nadar en esta vida. Es verdad, usted puede nadar, pero no va a resistir mucho. Por eso es que vemos personas ricas, pobres y de todo, que muchas veces se han quitado la vida por situaciones, verdad, que solamente ellos conocen y Dios porque está dentro de su corazón. Pero hoy Dios provee el salvavidas de la salvación para que usted se suba en él y pueda obtener esa vida eterna y pueda vivir aquí en la tierra deleitoso, gozoso, no importando lo que le pase, no importando lo que suceda, porque la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que son llamados con un propósito. Y cuando usted llega a Dios, su propósito se revela, porque usted no vino a esta tierra porque sí, usted vino a esta tierra con un propósito. Hay otra inquietud en mi corazón, ¿verdad? Que tengo que expresarla para que Jeffrey nos esté hablando acerca de ella. Y es: ¿cuál es el requisito, si existe, o la condición, si la hay, para yo obtener, o para que una persona pueda obtener la vida eterna, Jeffrey? ¿Es tirar algún requisito? Dime a ver, Jeffrey, porque tengo esa inquietud en mi corazón. Creo que esa es una de las preguntas más importantes que vamos a tocar, y me gustaría primero hacer un pequeño ejemplo con ese salvavidas que tú tienes ahí. Podías mostrarlo nuevamente. Sí. Claro, aquí está. Vamos a imaginarnos por un segundo una persona que no sabe nadar, nunca ha tomado clases ni tiene experiencia de natación, y por una situación de la vida es lanzado a un lago, a una playa muy profunda. Fue lanzado y se está ahogando, y él sabe que por su medio él no puede llegar a la orilla. Él no sabe nadar, él le está faltando la respiración. Él sabe que su tiempo de vida lamentablemente no tiene mucha larga, él no tiene mucho futuro. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese momento? Lo que hace Dios es lanzarte ese salvavidas que es Jesucristo, para que puedas tomarlo, aferrarte a él y llegar a la orilla.
Y Gloria a Dios. no te dice, mira, te voy a cobrar 10 millones por lanzarte este salvavidas, te voy a cobrar esto, tienes que darme aquello. No, Dios solamente te dice, escúchame bien, cree en mí, cree. Wow. Y dos palabras que usaba Jesús eran arrepentíos y convertíos. Wow, Es tremendo. necesario que primero tú reconozcas que te estás hundiendo y que no puedes salir. Santo Dios. Que reconozcamos, amigos, todos, que no sabemos nadar, no sabemos cómo salvarnos, necesitamos necesariamente de Dios. Y tú me dirás posiblemente, pero yo no he hecho nada malo, yo no tengo que salvarme, a mí no hay que salvarme. Pero yo puedo decirte como el apóstol Pablo le escribió a los romanos, el pecado entró al mundo por un hombre y ese es Adán, y por el pecado la muerte. Pero la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quizás tú me digas, yo he pecado. El pecado es la desobediencia a Dios, todo lo que no le agrada a Dios. Y yo podría, pero tú lo sabes, porque en tu conciencia y en tu corazón está, tú sabes que Dios es bueno, Dios es justo. Entonces necesitas, número uno, creer en la gracia salvadora de Dios, que es gratuita. Eso lo estamos dando como, escúchame Jeffrey, eso lo estamos dando como requisitos, ¿verdad? Para poder tener la salvación. Creer en esa gracia gratuita que Dios te da. Número dos, debemos creer en que hay un solo Salvador. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único que puede acercarte a Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Él, cuando tú le crees, entonces eso produce en ti dos cosas. Arrepentimiento. Número uno, arrepentimiento. El arrepentimiento significa volverse atrás. Es que tú estabas caminando por un camino y tú entiendes que ese no es el camino correcto y tú te devuelves. Ese camino de darle la espalda a Dios, de no tomar en cuenta a Dios, entonces dejamos eso atrás y caminamos hacia donde está Dios. Eso es arrepentirnos. Y número dos, convertirnos. Santo Dios. Tengo que ¿A una religión, Jeffrey? ¿A una religión? Aquí que me voy a convertir, a la católica, a la adventista, a la testigo de Jehová, ¿a dónde? Porque eso es lo que piensa la gente de que le hablan de convertirse. Únicamente a la palabra de Dios. Wow, santo Dios. Es convertirnos y vivir conforme al estándar de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Santo, o sea que hay gente que lleva una ropa andrajosa, que es un mendigo, que es una persona que aunque se vea bien físicamente, por dentro está muerto porque el pecado lo ha destruido, porque tiene un alma carcomida, tiene tristeza en su corazón y muchísimas otras cosas, y cree que porque se vea bonito por fuera, por dentro está, es feo por dentro. Y hoy Dios te dice que te conviertas de ese viejo hombre a ese nuevo hombre que va a comenzar a reflejar tanto la belleza por dentro como la belleza por fuera. Así es, así es. Convertirse, podríamos decir, que es dejar de vivir conforme a nuestra voluntad personal y dejar que la voluntad de Dios sea la que reine en nuestra vida. Ay, no vivir Dios mío. Conforme a nuestros deleites, no vivir conforme a nuestros deseos, que sabemos que nos llevan a una condenación, sino vivir ese camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. Perdóname, Jeffrey. Entonces, tú no estás diciendo a nosotros, porque yo me incluyo a lo que yo te estoy viendo a ti ahora mismo. Tú no estás diciendo a nosotros que yo tengo que dejar la vecina que me gusta. Voy a ser claro y ya, ¿no? Esto es un lenguaje actualizadito ahora, 2020. Que yo tengo que dejar la vecina que me gusta, ¿verdad? De picarle el ojo a la muchachita cuando salgo de mi casa. Que tengo que ser fiel, que a mis hijos tengo que cuidarlos, que yo tengo que ser prácticamente el hombre perfecto, pues no es perfecto, ¿verdad? Prácticamente. O sea, tengo que morir yo, tengo que dejar de hablar la mentirita piadosas, tengo que dejar de engañar a las naciones como gobernante, ¿verdad? Tengo que como empresario no simplemente tomar todo el lucro para mi empresa, sino bendecir
aquellos empleadores o empleados que han llevado mi empresa a otros niveles. Jeffrey, tú me estás diciendo a mí, a Ronnie Castro, que yo tengo que dejar todas esas cosas que me gustan y la cervecita, y el romito y la fietica y las otras cositas por ahí y está de picaflor. No, yo no creo eso. Eso no es convertir, ¿verdad? Eso no es. Exactamente eso es, y Jesús lo dijo de la siguiente manera. No lo dijo Jeffrey, no lo dijo cualquier persona, sino el autor de la salvación lo dijo. Ay, Dios mío. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, ay, Dios mío. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa negarme a mí mismo? No, negarme a mí mismo significa que si yo estoy casado y tengo una esposa a la cual Dios me entregó, yo no puedo estar ahí andando como que yo no tengo esposa y con una confianza y con una cosa. No. Es negarme a eso que muchas veces la carne quiere y vivir por el Espíritu, como dice la Biblia. Ay, Dios mío, qué difícil se le estamos poniendo a la gente ahora mismo. Porque eso es lo que ellos no quieren dejar. Eso es lo que ellos quieren vivir toda su vida. Y al final te dicen que creen en Dios. Que eso es lo grande del ser humano. Pero permíteme explicárselo un poquito. Cuando te decimos que es necesario dejar todas estas cosas, no creas que lo vas a hacer en tu fuerza. No creas que lo vas a hacer solo. Porque solo no podemos hacer nada, dijo Jesús. Apartados de Él, nada podemos hacer. Sabes que cuando la salvación llega a tu vida y tú recibes a Jesús de forma sincera como Señor y Salvador, Él te da la fuerza para dejar todo eso. Él te da la fuerza para vivir una vida en santificación todos los días, de regeneración, porque estos son frutos de salvación. Wow. Que muchas veces, qué golpes recibimos, pero luego vemos cómo Dios nos da ese vaso de agua fría en medio de ese desierto caluroso que nos ha maltratado tanto. Qué bueno es Dios cuando Él dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento que luego te va a ayudar a alcanzar la salvación. El tema que estamos tocando hoy no es un tema de cómo dar a conocer a Jesús TV, no es un tema de hablando con los ministros, no es un tema de una congregación, de alguna secta religiosa, no, es un tema de sumo interés para ti, para mí. Es necesario que todos los seres humanos den ese paso de salvación, y aquellos que se siguen conectando en este momento, quizá no puedo darte un recuento de todo lo que hemos hablado, pero sí puedo decirte, dale para atrás al video, actualízate, mira todo lo que hemos hablado. Y tú que lo vas a ver luego que está grabado, quédate ahí hasta el final, míralo, porque esto es palabra de vida. Palabra de vida eterna que te van a salvar. No es que simplemente te van a decir que todas las cosas pasaron y que ya se fue todo el mal y que vamos a seguir nuestra vida normal y que todo está bien, porque eso es lo que quiere escuchar el ser humano, de que todo va a estar bien, de que esto va a pasar, de que la crisis va a superarse, de que el coronavirus se va a ir y que mi nación va a estar limpia y que voy a seguir viajando y que unas cuantas, muchísimas cosas. Pero hoy aquí te venimos a decir que lo importante no es que todo pase. Lo importante es que tú arregles tu vida con el Creador, porque puede pasar todo, pero tú puedes morir. Ahí puede llegar tu vida. Y si te fuiste de esta tierra sin esa salvación, lo siento, no vas a poder entrar, porque así como tienes que viajar de un país a otro con un pasaporte o con una visa, así mismo tienes que entrar al cielo o con un pasaporte o con una visa. Entonces, procura que te sellen la visa en la tierra, que aquí es que está el consulado del cielo, para que pueda entrar a la vida eterna. Jeffrey, y tengo otra pregunta porque ya estamos en la recta final. Ahora, ¿cómo debe de ser el comportamiento del creyente, Jeffrey, ya luego que obtiene esa salvación, que oye la voz de Dios y que tiene que mantenerse, Jeffrey,
porque esta carrera es hasta el final y el que llega al final es el que obtiene la salvación. O puede tener la vida eterna. Es lo que dice la Biblia. No, eso no lo digo yo. Gracias a Dios no he escrito ningún libro. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué tú nos dices, Jeffrey, a nosotros de esto? ¿Cómo yo, como cristiano, debo de caminar para que no vaya a pasar cualquier cosa? Sí. Y antes de responder esta pregunta, me gustaría compartir con todas las personas que nos están viendo ahora mismo que en la salvación opera Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Es lo primero. Tú no estás solo. Y quizá no sea un tema tan sencillo de ver en principio, pero déjame explicarte un proceso que consiste en pasado, en presente y en futuro. Brevemente. La salvación, Dios trabaja en los 3 tiempos. En tiempo pasado, trabaja el Hijo. El Hijo vino al mundo para librarnos de la condenación del pecado. Es decir, el pecado que nosotros cometemos a diario, voluntaria e involuntariamente, por ese pecado nosotros teníamos una sentencia. Y cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, fue pagada esa sentencia por nosotros. Si nosotros le aceptamos en nuestro corazón y creemos en Dios. Entonces eso es en pasado, ya Jesús lo hizo. Ahora, cuando una persona acepta a Jesús, ¿verdad? En el presente está en un proceso de santificación y Él está anulando el poder del pecado. Ese es en el presente. Estamos viviendo, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que nos ayude a no caer en tentación y que nos dé su fortaleza. Y quien nos ayuda es el Espíritu Santo en el proceso de santificación. Pero luego en el futuro, y esta es una promesa hermosa a la cual tenemos que aferrarnos con nuestras 2 manos, es que el Señor no solamente va a abolir la pena y a terminar ese proceso de santificación, sino que nos va a entregar un cuerpo glorificado donde ya no vamos a conocer el pecado. Eso es al final. Dios promete que el pecado va a cesar, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más llanto, y eso lo va a hacer Dios Padre. Entonces, sobre la pregunta que hace aquí nuestro hermano Ronnie, ¿cuál debe ser el comportamiento de una persona que ya recibió a Cristo, que cree en el Señor? Bueno, en el tiempo presente es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Santidad significa apartarse del pecado, apartarse, separarse del pecado y poder acercarnos a Dios. 2 palabras. Separado de y apartado para. Separado del pecado y apartado para Dios. Esto significa que día tras día yo debo tratar de ser mejor, no conforme a los estándares de los hombres, sino conforme al estándar de la palabra de Dios. ¡Wow! Terrible, Dios mío. Dice, no robes, no mates, no engañes, no adulteres. Yo debo tratar con todas mis fuerzas y con la ayuda de Dios, nunca solo, de cumplir la palabra de Dios. Santo Dios, pero incluso, Jeffrey, escúchame, la Biblia lo dice. Señores, nosotros no estamos solos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro paracleto. Y cuando tú buscas esa palabrita paracleto, es a tu lado para ayudarte. Jeffrey, yo no te quiero dejar ahí, Jeffrey, de verdad. Lamento que estemos tan lejos, porque yo quisiera que, y la gente que está ahí también, yo sé que está de la misma manera, que no quiere que tú te vayas, Jeffrey, que quiere seguir, que sigamos hablando de este tema, pero quiero darte, mira, el martes 28 de mayo, Jeffrey, mira cómo es las cosas, estamos aquí, ¿verdad? 28, martes 28, pero de abril. El 28 de mayo estará Jeffrey con nosotros, hablando de su testimonio en esta conquista que tenemos de evangelismo, llamando la atención de los jóvenes, conquistando nuestra generación. Y yo quisiera que tú te decidas, aunque falta mucho, pero vamos a estar ahí, que tú estés presente. Jeffrey, y yo no te voy a dejar ahí todavía, tú sabes, yo voy a seguir aquí, porque es que esto está bueno. Señores, si usted quiere irse, váyase, pero yo me quiero quedar aquí, porque aquí estamos tocando un tema tan bueno de la salvación, que yo no quisiera
Mire, eso es lo más lindo que ha pasado por la vida del ser humano. La salvación, la vida eterna. Usted sabe lo que es, como dice la Biblia, ver el rostro del Señor o ver a Dios tal y como es Él. Eso va a ser algo impresionante. Pero Jeffrey, ¿qué tú me le dices ya para cerrar con esto y orar? Porque vamos a estar orando por aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Jeffrey, ¿qué tú me le dices a aquellos que se llenan la boca de decir, no, que mi mamá es pastora, mi mamá es cristiana, mi tío es cristiano? Y sí, yo conocí a Dios una vez, pero Dios por su gracia Él me va a salvar y por la oración de mi mamá yo sé que voy a llegar al cielo. ¿Qué tú me le dices a esa gente, Jeffrey? Y a un sinnúmero de gente más, que ahora no lo tengo no lo puedo, no lo puedo nombrar. Claro. Sabe que hay un adorador muy conocido que dice que Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Yo no puedo depender de la relación de mis padres con Dios, ni de un tío, ni de un vecino. La salvación es individual. Es lo más personal que puede tener una persona, la salvación. Y a ti que me escuchas, yo sé que quizá han pasado cosas difíciles en tu vida, quizá tú te cuestionas si Dios es real, si Dios realmente te ama. Y déjame decirte algo ya para terminar con estas palabras. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios no quiere que tú te pierdas. Y ya Él de manera gratuita decidió otorgarte la salvación si tú crees en su Hijo Jesucristo. Y ser salvo tiene beneficios en esta tierra, en este momento y en el futuro. Déjame decirte que ahora las personas que por la gracia de Dios hemos alcanzado la salvación, tenemos un gozo que no depende de la circunstancia, sino que solamente depende de Dios. Tenemos paz que no depende de lo que está pasando en el mundo hoy, ni de lo que va a pasar mañana. Depende de Dios, porque Él ya nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Déjame decirte que no debes tener miedo. Dios es la persona más amorosa. Si tú te arrepientes, si tú le conoces, tú te darás cuenta. Pero es necesario, querido amigo, querida amiga, que hoy tomes la decisión más importante de tu vida, que hoy decidas abrirle tu corazón a Dios y decirle, sí, Señor, sálvame, porque yo no puedo salvarme. Solamente tú puedes hacerlo. Yo dependo de ti y yo me rindo a ti y recibo tu gracia en el nombre de Jesús. Wow, Dios mío, señores, es un 911 que el Señor nos está haciendo a que nosotros, como lo dije hacia atrás, no mires si esto va a acabar o va a seguir. Enfócate en el hoy y entrega tu vida al Señor. Abre tu corazón porque Él está a la puerta y llama. No, que si se va a acabar el mundo mañana, pasado, olvídate de eso. Es el hoy que Dios quiere tuyo y que abras tu corazón en este momento, tú que no tienes a Cristo, y que diga esta preciosa oración, sencilla pero poderosa. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Yo reconozco que he sido un pecador. Yo reconozco que he andado a espalda tuya, Señor, que toda mi vida, Dios mío, no quise prestar atención a tu mensaje, a tu palabra, pero hoy, Señor, quizás ya tengo 80, tengo 50, tengo 90, tengo 10, 15, 20 años, Señor, pero te lo entrego a ti en este momento, Señor. Y te pido que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado, Dios. Yo hoy decido caminar, obedecerte, Dios. Yo sé que no soy perfecto, Dios mío, pero hoy acepto esa perfección que viene por Cristo Jesús, Señor. Ayúdame con tu Espíritu Santo a vivir, a guardar tus preceptos, tus mandamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has recibido esta oración, si la has declarado, no, aunque tú la veas pequeña, cortita, que no te engranojó los vellos del cuerpo, quiero decirte que esa oración va a salvar tu alma, lo más preciado, porque la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse
todo el mundo y todas sus riquezas y al final pierde su alma. Así que hoy Dios te da la salvación y es gratis, no tienes que pagarla, no tienes que dar una ofrenda, no tienes que hacer ninguna obra, porque tampoco es por obra. Esto es por gracia. Y hoy Dios la ha llevado a tu casa, no te ha tenido que mover. Ahí en tu celular, a través de las redes que más usas, Dios hoy te trae la salvación. Acéptala, no la dejes. Y a través de tu salvación, o de esa salvación que llegó por medio de Cristo en este momento, ahí está tu regalito de tu milagro. 20 años con cáncer, 5 años con SIDA, que tienes ahora en estos momentos ese problema del coronavirus, ese virus en tu cuerpo. Ahí está tu regalo. Dios te lo hace hoy, porque la salvación, como dijo Jeffrey, tiene muchos beneficios en este tiempo, en el futuro y en el cielo. Jeffrey, hemos llegado al final, pero quisiera que oraras por nosotros en este momento, una oración por los creyentes que muchas veces se sienten flojos, se sienten perdidos, y también por aquellos que en este momento han recibido la gracia, han recibido la presencia, pero otros que están dudando en este instante también. Adelante, mi hermano. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos por tu misericordia y por tu gran amor con el cual tú nos has amado, Señor, y ponemos en tu mano en primer lugar a cada persona que ha escuchado, Señor, esta transmisión. Tú, Señor, trates con su corazón de forma personal por medio del Espíritu Santo, Señor, y ellos puedan abrazar tu salvación. Sí, Bien, en estos tiempos difíciles, como dice tu palabra, queremos orar y presentarte a todo el pueblo tuyo, Señor, a las naciones, para que sea usted, Señor, fortaleciéndolo, para que sea usted, Señor, supliendo sus necesidades espirituales y materiales también, Padre del cielo. Tú sabes lo que están débiles en este momento, lo que te necesitan, lo que necesitan una intervención tuya, Señor, 911. Padre, aquellos que por situaciones que no vamos a juzgar se han apartado de ti, Señor, te pedimos, Padre, que en este tiempo tú los acerques, Padre, con ese amor caluroso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que no te conocen, Señor, hasta este día, Padre, puedan abrir su corazón y recibir a tu Hijo como Señor y Salvador. Padre, sabemos que tú nunca nos dejas y que tu misericordia se renueva cada mañana, Señor, que tu gracia es infinita y que dependemos de ti. Padre, oro por la humanidad también, juntamente con mi hermano Ronnie, Señor, para que tú nos ayudes y nos libres de esta pandemia en la cual estamos, Señor, el coronavirus, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Sabemos que tu brazo extendido no se ha cortado de nosotros, Señor, y estamos confiados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Jeffrey, por estar con nosotros, hablando de este precioso tema, la salvación. Gracias a ustedes por quedarse ahí hasta el final. Cuéntenos, díganos qué Dios hizo con ustedes a través de este tema que hemos impartido hoy. Queremos saberlo, queremos saber, ustedes nos importan, a cómo dar a conocer a Jesús. Cada persona que nos siguen a través de las redes sociales, ustedes son importantes para nosotros. Tenemos algo, y no simplemente los que nos siguen, sino todos los seres humanos, porque todos somos hermanos, todos somos creados por Dios. Muchos de ellos han aceptado a Jesús ya, somos hermanos de la fe, aunque no nos estemos tocando o hablando en cada momento, y por eso queremos, tu vida no importa, tus decisiones, qué quieres, qué te está pasando en el momento, y es por eso que te pedimos siempre que nos escriba. Queremos orar por ti, queremos en algún momento aconsejarte, hablar contigo, así que deja tus comentarios, ¿verdad? Y deja tus comentarios para ver qué podemos hacer por ti, cómo te podemos aconsejar y cómo podemos orar. Y también te invito a que no te pierdas ninguno de los programas de los domingos a las 3 de la tarde, hora México, el cual
mi esposa y yo estamos conduciendo y estamos en la serie Los Evangelios. Jeffrey, muchísimas gracias, mi hermano. De verdad que es una bendición poder compartir la palabra contigo. Me sentí como en un púlpito que estábamos tú y yo llevando el mensaje, ¿verdad? Entonces, Jeffrey, muchísimas gracias y te quiero mucho. Despídete de esta gente que está tan agradecida, Jeffrey, de esa palabra, de todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, de todo lo que Dios te ha puesto en tu boca para que ellos sean ministrados. Amén. Gracias en primer lugar a Dios y a ustedes por esta tremenda oportunidad, y el deseo de nuestro corazón es que esta palabra sea como una semilla que anhelamos en el nombre de Jesús, que esté sembrada en un buen terreno, en un buen corazón, en una persona que pueda tomarla y abrazarla y produzca frutos de salvación. Así que Dios le bendiga a todas las personas que nos han sintonizado. Ha sido un privilegio, nuevamente se los digo, y aprovecho este medio para enviarle un saludo y un beso a mi querida esposa Catherine Santos y a mis hijos de la congregación Casa de Dios, Adoración Eterna, y mi pastora Betania Frías. Así que un placer y muchas bendiciones de Dios. Wow, también nosotros un abrazo para Catherine y también a toda esa congregación hermosa, la pastora Betania, muchísimas bendiciones. Gracias por esta oportunidad y Jeffrey, un abrazo, mi hermano, y será hasta la próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde.